Hola a todos y a cada uno de los participantes dentro del Foro Cristiano Célula del Cuerpo de Cristo. Una vez más, le damos la bienvenida, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos un día más de vida, ahondando dentro de las Escrituras en un tema que a ustedes y a mí nos parece que es importante. El tema que vamos a hablar hoy versa sobre las enfermedades. La cita base la podemos nosotros encontrar hoy en Éxodo 15, 26. Reza lo siguiente en el ítem. Dice, y dijo, ¿quién? El Padre. Si oyeres atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo correcto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa. Ese mismo término nosotros lo vamos a encontrar en Isaías 53, 4, 5, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras transgresiones, nuestros pecados fue sobre Él, y por su llaga somos nosotros sanos. Así las cosas, la enfermedad. Muchos pueden ser los agentes generadores de enfermedad, pero cuando nosotros estamos, que esta es una franja de fe cristiana, he escuchado en muchas oportunidades a muchas personas expresar que la enfermedad y automáticamente solamente lo encasillan, y también en las escrituras vemos que muchos estaban en esa equivocación, porque era sinónimo o era entendido como sinónimo de enfermedad únicamente el pecado. Nosotros vemos a aquel ciego cuando le preguntan al Mesías y le dicen, bueno, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y él le dice, ni él ni sus padres pecaron. Es para. Entonces ahí ese para significa o es indicador, perdón, que hay un propósito. Detrás de cada enfermedad va a haber un propósito. Pero también vemos nosotros, perdón, la tos un poquito, va a haber otra ocasión donde en el caso de Lázaro, que es muy cercano al Mesías, no solamente él, sino Marta y María Magdalena o Miriam de Migdala, y vemos que hay fuera de que hay trabada una amistad y una confianza, sin embargo, este hombre murió y hubo un lapso de tiempo que es muy, muy amplio, el libro de Juan y los demás libros que atañen al tema, cuando dejan ver que hubo un periodo de 4 días en la toma de decisiones de ir desde el momento en que es notificado al Mesías hasta el momento en que llega allá al sepulcro donde está reposando en ese momento el cuerpo de quien en vida fue Lázaro. Y vemos como si él estuviera dilatando las cosas, estuviera dilatando ese tiempo, y solo va a ir cuando su amigo ha muerto, lo cual es extraordinario y hace de este momento una amplia y generosa información de los planes de Dios y el propósito de Dios detrás de cada circunstancia, por adversa, por difícil que parezca. Nosotros en nuestra lógica humana, en nuestro limitado entender o poder comprender de las cosas, quedamos cortos. Por eso cuando nosotros vamos a Isaías 55, 8 dice que los pensamientos de él no son los pensamientos humanos ni los caminos, y empieza él a colocar ese distanciamiento de brecha, indicándole al ser humano que él es un ser limitado en comparación a un ser que es eterno e infinito, poderoso, omnisciente, omnipresente, omnimodo, Dios todopoder. Así las cosas nosotros empezamos a ver que casi siempre no comprendemos, porque como estamos en esta morada terrenal, nos limitamos. Jamie, bienvenida. Tati, bienvenida, y a todos los que se van agregando les doy la bienvenida. Vemos cómo estas personas, todos ustedes y yo, somos limitados, estamos en un trazo por este mundo, pero es un trazo corto en comparación a lo que es el tiempo. Nosotros solamente estamos en una fracción del tiempo
dice en Génesis 6:3 que como la humanidad estaba desaforada, desbordada, desmedida, se le aplicó y dice que no contenderá más Dios con el hombre, sino que le aplicó un periodo de término de máximo 120 años. Esa es la premisa bíblica. Ofrezco disculpas, tengo un poquito de malestar en la garganta, pero bueno, vamos a desarrollar el tema. ¿Qué es lo que pasa? 120 años, hoy en día menos. Esto en atención a la contaminación, las diferentes enfermedades, que a veces estamos y nos descuidamos en el área y en el tema de la salud porque le damos trascendencia, le damos una connotación con más énfasis a otras cosas por considerar que quizá en el momento y según la perspectiva de ese momento le dio relevancia a otras cosas y soslayó y dejó de lado cosas que realmente son importantes y que van a afectar casi nada la vida. Entonces, es cuando la enfermedad golpea a la puerta del ser humano en diferentes maneras, cuando hay ese timbre, ese cerceno, ese chofar, ese llamado a atención que remece y estremece la humanidad del ser humano y lo pone de cara a la fragilidad de la cual habla las escrituras cuando dice que el ser humano es comparado con un vaso frágil, o como lo dice por allá en Jeremías 18, dice que es un vaso o una vasija o un artefacto de barro, haciendo connotación en lo que dice Génesis 2:7, que el ser humano, el primer hombre, fue diseñado de una tierra arcillosa o un polvillo arcilloso, gredoso, rojizo, que es con lo que se fabrican aquellas vasijas de barro y que hace una connotación y muestra al creador como ese generador o ese causante de esa creación y lo nombra alfarero. Así las cosas, lo que quiere demostrar y la denotación aquí es la fragilidad humana. Nosotros a veces no comprendemos cuán frágil y cuán vulnerables somos, esa vulnerabilidad, no solamente frente a la enfermedad, sino ante muchas situaciones y circunstancias. Si bien es cierto, nosotros ostentamos ese señorío, esa mayordomía de todo nuestro entorno, tierra, mar, aire, no es menos cierto que nosotros somos muy frágiles y que solo ocupamos una mínima fracción del tiempo. Muy mínima fracción del tiempo y que ese tiempo es importante porque nosotros debemos hacer buen uso de ese recurso factor tiempo, es decir, no desperdiciarlo. Tenemos que aplicarlo en lograr entender cuál es ese propósito que está implícito, inmerso y que debemos aprender a trabajar como sobre el calco del ejemplo de lo que nos enseña Jesucristo, modelo de vida, que es ese hombre excepcional, ese hombre perfecto, pleno, del cual nosotros tenemos que seguir ese prototipo, ese arquetipo, como un mapeo, como un rastro, que nos va a retornar hacia ese lugar donde un día emergimos, de donde salimos, tornar al Padre, como lo nombra él a modo de parábola y dice, ese hijo pródigo. Así las cosas, nosotros tenemos que empezar a enfocarnos. Casi siempre nos distraemos con mucha facilidad, porque cuando nosotros estamos en esta maravillosa morada terrenal llamado cuerpo, o sukkah, o esta tienda, o este tabernáculo maravilloso en el cual reposa nuestra alma y también reposa el Espíritu de Dios, cuando nosotros llegamos a través de la fe en Jesucristo, recibimos ese sello y recibimos ese lleno como recipientes o como vasijas, donde reposa también la gracia de Dios. Así las cosas. Vemos nosotros que en este cuerpo, esa vulnerabilidad en atención a esa, lo que han llamado muchos naturaleza caída, o en atención a la desobediencia o pecado original de aquel primer hombre representado en Eva, y luego posteriormente ella da el fruto de ese árbol. ¿Y qué es un fruto? Es la semilla encapsulada, en este caso, de algo que se le prohibió al ser humano, que es el árbol del conocimiento del bien, de la ciencia del bien y del mal. Esa simiente encapsulada, esa combinación alterada,
adulterada, es la consecuencia de la desobediencia, lo que hace que el hombre sea colocado no solamente en una condición de estatus caído de la gracia, sino que va a tener que trabajar en sí mismo porque se coloca al oriente de esa puerta del Edén, es decir, están demarcando que lo ponen de cara al juicio, ahí a la puerta de cara al juicio, y él va a tener que trasegar toda su vida trabajando la tierra, porque la primera orden que se le da es labrar la tierra, es decir, trabajar en sí mismo, va a tener todo el tiempo, según gire la ruleta de la vida o esa rueda donde se coloca aquella mar arcillosa y gredosa para elaborar una vasija de barro, para hacer un parangón o una comparación con la vida del ser humano desde el momento en que, de la concepción, el momento en que nace a este mundo terrenal hacia el futuro en todo el trazo de la vida, porque el único que es discrecional y que conoce los términos de vida de cada persona, ni siquiera su titular, es Dios. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de este tema de enfermedades, sí me pareció bien traer la acotación, porque a veces en atención a que hay como mucho fanatismo, hay como, si bien es cierto, nosotros somos abocados y convocados a tener fe, y la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y dice en Hebreos 11:6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que se crea que le hay, que existe ya, que ahí está, que es real, que es una realidad, que se puede evidenciar así y apreciar, porque Dios lo dijo y así lo hace. Pero nosotros no conocemos siempre los planes de Dios. Hay muchas personas que la enfermedad es una consecuencia del pecado, sí. Eso sí es una consecuencia del pecado original, porque el hombre era inmortal, perfecto en todo, cuando consume ese fruto de ese árbol. ¿Y que el fruto qué es? Pues la semilla encapsulada, la simiente encapsulada. ¿Y esa simiente encapsulada de qué? Pues de maldad, porque ya el hombre nace puro, perfecto y lo hicieron bien. Cada vez que nosotros vemos la expresión, las 10 expresiones de la creación del mundo, había una posterior evaluación de Dios y él decía, le pareció bueno. Y bueno, en términos de palabras divinas es perfecto. Pero ¿qué pasó? En el ejercicio de ese libre albedrío, entonces el ser humano hizo la ingesta de la contraparte. La contraparte del bien es el mal. Entonces, al hacer uso de esas libertades, de ese libre albedrío, que es el ejercicio de la libertad, pero ya llevado a la acción, al campo de la acción, entonces se hizo acarreador de responsabilidades, y la primera responsabilidad, ustedes lo van a ver en Génesis 3, que hay una serie de sentencias. En ese momento, aunque hay dos hombres que son el foco del centro de la historia de la humanidad, sin embargo vemos a Dios en el obrar, pero también vemos al enemigo en el obrar y vemos la naturaleza, el entorno, y cuando se pronuncia la sentencia, entonces vemos que la sentencia se van llamando según el orden. Cuando se llama, ¿qué pasó mío? Llamó a la compañera y ella a su vez llama y dice la serpiente. Pero cuando se arroja el resultado de ese compendio, ese paquete de sentencia, entonces sufre el animalito en físico que fue posesionado, porque la creación en la naturaleza, ella hace parte de él, Satanás y sus séquitos, el hombre y la mujer y la humanidad. Entonces, ese paquete de sentencias que arroja una sola acción en la cual está representada en Eva, y ahí también están el hombre recibiendo el pecado de la mujer y apropiándose y haciéndose responsable. Por eso vemos a Cristo hacia el futuro tomando lugar en la cruz como responsabilidad y redimiendo. Es ese el origen de la humanidad. Ahora bien, la consecuencia de esto fue que se le dijo a la mujer, bueno, usted, por primera vez se nombra el dolor, se aumenta el dolor en su parto. No era que la mujer no iba a tener dolores en su parto, sino aumentaron ese dolor. El hombre ya debe trabajar más fuerte, debe forzarse más, debe trabajar, debe ahondar más, debe de arar más, ahondar más en él, trabajar en él y empezar a trabajar en sí mismo. ¿Para qué? Para que hayan esos cambios y aprenda el hombre a hacerse obediente
Así las cosas, la enfermedad es una, porque está la muerte, está la vejez, y producto de ese proceso de vejez, porque para eso se le hizo esa cubierta de piel, pues el cuerpo se va deteriorando, va envejeciendo, y en atención a ese desgaste con el año, no solamente la vejez, pues todo su cuerpo va en deceso. Y todos, sin excepción, en algún momento tenemos que morir. ¿Cuándo? Unos antes, unos después, pero cada uno trae implícito en ellos cuál es el término de vida. La enfermedad, pues, es una respuesta también al pecado, pero no siempre. Y nosotros podemos ver a la luz escritural cómo Dios usa, como Él es dueño, el Señor de todo, Él es discrecional de bendecir o no bendecir, de entregar o no entregar, de poner reyes o de quitar reyes, en fin, porque Él, la vasija, no le dirá, oye, ¿qué haces? Sino simplemente cumple su propósito. Y nosotros somos eso, recipientes, vasijas, vasos frágiles. Esa fragilidad ante la muerte, ante la enfermedad. Es decir, que la enfermedad no solamente acoge o toca a los inconversos, ¿no? A todos, a toda la raza humana. Todos por igual derecho no hace acepción de persona. Ahora bien, ¿cuál es la causa? Entonces vamos a mirar causa, efecto, acción, reacción, y vamos a entender que muchas de las enfermedades, porque casi siempre cuando estamos hablando de esta franja de fe, es muy común escuchar a muchas personas que es consecuencia del pecado y quién sabe qué harían, como lo hicieron con el ciego que encontró Cristo allá en ese lugar y le dijo, ¿quién pecó, él o los papás? Y la sorpresa se la llevan todos cuando le dicen ni uno ni el otro. Hay un plan y hay un propósito. A veces estamos nosotros un poco distraídos y estamos muy desatendidos y nos mandamos y nos relegamos al último arreglo porque a veces somos extremistas. Nos fascina y a veces no tenemos el control, ese peso y ese contrapeso y ese equilibrio entre las cosas, o nos vamos muy hacia la derecha o nos vamos muy hacia la izquierda, pero no logramos alcanzar, equiparar ese peso y ese contrapeso que se llama equilibrio. Y allí es donde también nosotros presentamos falencias. Nos ocupamos en producir, sí, este es un momento donde todo el tema de industrialización hacia nuestros tiempos y hacia el futuro lleva a todo el mundo corriendo, está corriendo todo el mundo. Como estamos en esa correría, entonces estamos hablando de producir. Y esa productividad, entonces cobra relevancia el factor tiempo. Estamos corriendo, porque ya no hay fronteras. Ya en cuestión de segundos nos conectamos, unimos todos los puntos y estamos así virtualmente hablando, conversando, eliminando así las fronteras, el lenguaje, las culturas y demás. Con esto de que ya hoy tenemos traductores en diferentes idiomas, se van facilitando las cosas y nos facilita que vamos entendiendo de una u otra manera. Pero como estamos tan ocupados, entonces ya entran agentes exógenos como el estrés, la ansiedad, la tristeza, la depresión. La tristeza, la depresión porque nos ocupamos y nos aislamos tanto que ya nuestro entorno, nuestro grupo familiar, ya no compartimos ese tiempo que antes compartíamos en la sala, en el comedor, y entonces empezábamos las pláticas, una vez nos reuníamos los fines de semana, etcétera, lo otro. ¿Y por qué? Porque estamos distraídos. Entonces nos hemos ensimismado, hemos creado ese mundo virtual y casi siempre no nos damos cuenta y cuando menos pensamos, entonces empiezan aquellas enfermedades psicológicas, aquellas enfermedades psiquiátricas, en ausencia que esos lazos fortalecidos en los núcleos de familia, las conversaciones y demás, los de partir, etcétera, se han visto menguando y entonces va a tener un coletazo. Lo hace el enemigo, sí, pero no. Casi siempre la responsabilidad es de nosotros, los humanos, por eso nosotros ejercitamos ese libre albedrío, ese ejercicio de la libertad, que no es otra cosa que en el ejercicio del sí o no, elegir sí o no, y al elegir uno u otro, entonces trae implícito la responsabilidad. Y tenemos que nosotros ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestros recursos y demás. Así las cosas empezamos nosotros a ver que no siempre es el enemigo. Cuando estamos hablando del enemigo en esta franja de fe,
El enemigo del cristiano no solamente es el pecado, hay un enemigo de nuestra alma y es Satanás. Para mismo Juan 10:10 dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, suena cliché, pero dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero también dice en Santiago 4:4, dice, resistid al diablo y él huirá de ti. Es decir, tenemos esa autoridad, tenemos ese dominio propio sobre nuestras acciones, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones, porque nosotros podemos ejercitar y somos nosotros los que comandamos o damos órdenes de este centro, este laboratorio centrado acá, mandamos esos comandos a nuestro cuerpo y le ordenamos qué hacer o qué no hacer. Pero resulta que hoy en día vemos muchas vicisitudes y muchas cosas que han surgido en atención a los tiempos, en atención al distanciamiento del ser humano frente a Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando el ser humano ha ampliado la brecha de distancia entre Dios y Él y ha dejado en último lugar a Dios para vivir desbordadamente como aquel hijo pródigo, entonces tenemos un enemigo de nuestra alma. Y él va a dar o a generar un espíritu de estupor, porque es el príncipe de la mentira y el príncipe de las tretas, artimañas, artilugios, engaños y demás. Y él va a extender sus tentáculos, esa mano invisible, esas redes invisibles que van a injerenciar en algunas de las decisiones, no en todas. Entonces, tenemos que aprender a identificar cuáles son acciones propias y cuáles son acciones influenciadas, injerenciadas, bien sea por el medio ambiente, por el entorno en que estamos o porque no sabemos tomar decisiones propias. Así las cosas, nosotros empezamos a ver y a entender que casi siempre estamos distraídos. ¿Por qué estamos distraídos? Nos dedicamos a producir y a veces el cuerpo nos manda ciertas campanitas y no prestamos atención. Nos dio un sueñazo, nos dio un sueño, fatiga, cansancio, quizá alguna erupción en la piel, etc. Pero no pusimos atención, no prestamos atención. No fuimos acuciosos, no estábamos atentos, postergamos una y otra vez, sorpresa, vienen las enfermedades agresivas como la diabetes, los cánceres, las hipertensiones, los problemas cardiovasculares, los problemas pulmonares, renales, etc. No terminaría yo en esa cantidad de enfermedades. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades que son somatizadas porque vienen psicológicamente. La depresión, la tristeza, todas estas cosas van a dar un coletazo porque el cuerpo empieza a trabajar en extremo y es precisamente en esos grandes desbordes donde el cuerpo empieza a identificar y a veces se ataca en la atención de él defender, generar defensas y demás. Entonces se va atacando a sí mismo porque no sabemos controlar nuestras emociones. Así las cosas, nosotros tenemos que estar muy, muy, muy enfocados, porque no siempre es el enemigo, y casi yo diría que la cantidad de enfermedades que hay, los generadores, lo que genera las enfermedades es uno mismo, porque no ha estado enfocado, no ha estado concentrado y no somos buenos administradores de nuestro tiempo. Recuerden ustedes que Dios es un Dios de orden. Como es un Dios de orden, pues nos llama, nos aboca a desarrollar una agenda. Y esa agenda tiene que estar bien ordenada. Por eso nosotros usualmente lo que nosotros hacemos es tener nuestra agenda, y en nuestra agenda nosotros vamos regulando todo nuestro tiempo para ser buenos administradores y repartir nuestro tiempo en el hogar, el trabajo, en el caso mío en lo social, en el estudio, en todo lo que estamos desarrollando, y en una de esas partes en sí mismo. El primer bien que se nos ha confiado a nosotros en este mundo terrenal es la vida. Y la vida trae inmerso la salud física, la salud emocional, la salud espiritual, porque también espiritualmente el alma está enferma. A veces cuando nosotros todos empezamos en ese camino ancho del pecado, porque nacemos con ese pecado original y no tenemos mucho conocimiento de la palabra. Es cuando nosotros vamos a desarrollando en el transcurso del tiempo y en la medida que vamos nosotros madurando y adquiriendo experiencia, bien sea en los claustros, es decir, en las universidades, en
en los colegios o en lo social o, a través de los libros. Vamos adquiriendo una cantidad de conocimiento que vamos ingiriendo y vamos degustando y vamos aprendiendo. O a través de la misma práctica entre acierto y error vamos nosotros adquiriendo cierto conocimiento. Pero usualmente nosotros como personas somos muy enfocados a hacer una sola cosa y a veces descuidamos otras. Lo importante es saber que, si bien es cierto, ahí el enemigo puede generar ciertas enfermedades. Hace poco estábamos por allá enclaustrados, duramos un episodio de más o menos de 3 años larguitos enclaustrado en atención a un virus que demandó muchas vidas. Muchas vidas porque personas, algunas por una razón, otras por otra, juegan con ese recurso tan importante y tan vital como es la vida en atención a la avaricia, la codicia o intereses propios. Eso cada uno responderá según sea el llamado. Pero nosotros como titular de nuestra vida propia somos abocados a estar atentos. Entonces, la medicina Dios le dio al hombre porque él dijo, yo no los dejaré huérfanos. Es decir, esa palabra de yo no los voy a dejar huérfanos está hablando de un acompañamiento del creador frente a su criatura. Y cuando nosotros empezamos a hablar de ese tema de criatura y creador, estamos hablando de la relación para un parangón padre e hijo. Por eso nosotros decimos y vemos a Cristo allá en la cruz diciendo, Elohim, Padre. Esa relación padre-hijo, hijo-padre, entonces demanda y se adquieren una serie de comandos, es decir, hay reciprocidad en cuanto a derechos y a deberes. Hay un cúmulo de derechos y hay un cúmulo de deberes y hay esa reciprocidad de un lado y el otro, pero hay un acompañamiento permanente. Él nos dice a nosotros, si ustedes siendo hombres malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, da un parangón y una comparación entre el hombre natural y el Padre espiritual, y le dice, ustedes humanos que son limitados, yo infinito, ilimitado, y ustedes creación mía, yo soy incondicional, yo voy a dar un acompañamiento permanente, yo no los he dejado huérfanos, voy a enseñar, voy a educar, voy a formar, voy a pulir, voy a exhortar, voy a disciplinar, porque si el Padre no disciplina, entonces el Hijo sería bastardo. Así las cosas, nosotros empezamos a ver esa importancia de ese acompañamiento de Dios frente a la humanidad. Pero nosotros tenemos que también hacer nuestra parte porque usualmente cuando yo he escuchado a muchas personas que cuando se toca ese tema del tema de la franja de la fe, dice, oye, es que eso es tan exigente, tan demandante. Cada uno tiene su propia opinión, es muy responsable porque todos y cada uno de los seres humanos, mientras estamos en este plano terrenal, cada uno correrá la carrera de la vida, será responsable de sus actos, todos presentan la misma oportunidad y cada uno elegirá o no seguir a Dios. Frente a ustedes he colocado la vida y la muerte, el bien o el mal, escojan la vida y viviréis. Así las cosas, está llamando y abocando y convocando al ser humano a hacer el ejercicio de libre albedrío, pero facultado sobre las libertades, porque Dios es un Dios de libertad. Así, nosotros podemos entender qué parte de nosotros es responsable y qué parte de nosotros no es responsable de aquellas enfermedades. Por ejemplo, hace un rato les hablaba de ese virus que demandó y costó tantas vidas, vidas de personas que no estaban preparadas, personas inocentes. Y ahí, ¿qué faltó? ¿Qué pasó? ¿Era esas personas, responsabilidad de esas personas? No estaban preparados, ninguno de nosotros estábamos preparados para enfrentar algo así. También a la luz de la escritura vemos muchas cosas. Nosotros vemos por ahí a un rey. ¿Cuál? Abimelech frente a Abraham. Un rey, su soberanía, pero vemos a un hombre, Abraham y su esposa, Sara, y llegó a ese lugar, pero él dijo, aquí no hay temor de Dios y si yo digo que ella es mi esposa, quizás por acceder a ella, entonces implique que me ordenen matar a mí. Bueno, vamos a decir que es mi hermana. Pero ¿qué pasó? Este hombre tuvo un sueño y allí Dios le habló y le dijo que por culpa de codiciar, que dice el mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo.
Y él le dijo, no, yo no tuve la intención. Sí, yo sé que no tuvo la intención, pero lo preconcebió, ya falló. Ella tiene esposo. Y llaman a Abraham y le dicen, no, aunque ella es hermana por parte paterna, sin embargo es esposa mía. Entonces no estaba mintiendo, pero no le di la segunda información porque estaba protegiendo mi vida. ¿Y qué generó este pecado? Que las mujeres de ese reino se cerró toda matriz y hubo esterilidad. Y casi ocasiona la muerte de ese monarca. ¿Por qué? En ocasión a que allí estaba elaborado un juicio por el pecado. Pero no todas las enfermedades tienen esa raíz. Allá hace un momento yo les nombraba la del ciego que recibió vista, la del ciego Bartimeo, recibió la vista. No había pecado él, no era una maldición generacional, no era una ceguera genética, congénita, sino que el propósito era glorificar, que Cristo fuera glorificado y mostrara una señal o una evidencia sobrenatural de Él como enviado de Dios o mensajero de Dios, de Él como Mesías, como ungido de Dios, en la realización de un milagro sobrenatural, como señal extraordinaria. Así empezamos nosotros a mirar que detrás de cada enfermedad siempre va a haber algo. A veces nos hemos olvidado de todos y estamos viviendo para los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. Pero en atención a una enfermedad empezamos a darle esa connotación, esa relevancia a la importancia de la salud. Porque escuchábamos un concepto médico y ese concepto médico es tremendo y nos pone de cara ante la muerte de la enfermedad y entonces se estremece y hace ese sacudón del que se le hablaba a Pedro. El diablo le ha pedido para que lo zarandee, le mueve ese mundo y entonces empieza a darse cuenta de que hay un mundo posterior, que antes no lo había pensado porque vivían como si fuera el último día, como si no hubiera un mañana, y como ese hijo pródigo se fueron a todos los desbordes, a todo lo que Dios aborrece o abomina y lo que amplía la distancia entre él y la humanidad, y entonces es precisamente en ese momento donde el miedo hace lo suyo, la ansiedad, el estrés, etcétera, y quedamos de cara frente a la verdad. Y quizá no nos hemos escuchado, quizá no disfrutamos de nuestros pensamientos, quizá hasta a veces le tenemos miedo a la soledad, muchos quizás pueden pasar. Y es precisamente en esos estados calamitosos donde la persona se encuentra consigo mismo y con su creador como criatura. Y a veces se encuentra con su familia, porque a veces hay rencillas, hay odios, hay rencores, hay resentimientos, alejamiento, etc. Pero en esos momentos la familia se une. Y hay reconciliación, hay diálogo, etc. Todo tiene un propósito. No es un castigo. Puede generar crecimiento en el ser humano. Puede generar conciencia. Puede generar firmeza porque le puede afirmar en la fe y es precisamente en ese momento cuando decide buscar a Dios, buscar al Padre como el hijo pródigo y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y me arrepiento, no sé lo que me pasó, no entendía, no comprendía, etc. Así las cosas nosotros vemos que detrás de cada circunstancia Dios va a ser, por difícil que parezca. Nosotros vemos por allá a Balac y Balaán. Y ese monarca quería maldecir al pueblo de Israel. Pero Dios usó a ese hombre, a ese vidente, lo usó en lugar de maldecir para bendecir. Lo que una persona contrató para maldecir, Dios lo tornó en bendición. Muchas veces sucede eso. Hay muchas veces que hay personas que se unen para atacar a una persona por considerarla amenaza o estorbo para sus intereses o qué voy a saber cuál sea la postura o la posición. Y entonces Dios usa eso, que es difícil porque quizás la persona no lo tenía programado, no lo había concebido, ni siquiera había imaginado, pero eso lo usa para bien, porque esa persona no era idónea
o adecuada o ese negocio y entonces convirtió ese momento difícil en una bendición. Eso puede suceder con las enfermedades también. Así las cosas, nosotros empezamos a ver un poquitico más allá de la nariz. Porque nosotros como estamos en esta morada terrenal, nuestra vista, y lo podemos ver y evidenciar fácilmente en aquellos dibujos de 3D, 4D, cómo se distorsiona, se cree ver que hay profundidad, amplitud, anchura, y resulta que no, la vista ha sido engañada. ¿Por qué? Porque el enemigo también es hábil y diestro en estas cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender, no solamente, por eso dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Hay muchas personas que en este momento están pasando enfermedades difíciles, un cáncer, una diabetes, un accidente le dejó cuadrapléjico, etc. Y es difícil, es desastroso, es una condición difícil. Pero recuerde que Dios no le da una prueba al ser humano más allá de lo que el hombre pueda soportar, pasar o tolerar. Y nosotros empezamos a ver la importancia de aprender a confiar en Dios. Y saber que Él es el supremo y es nuestro máximo comandante, monarca, el Dios de Dios, no hay nada arriba de Él. La tierra es el estrado de sus pies, la tierra no lo puede contener, lo cual cada hombre o cada mujer tiene un hálito de vida, Génesis 2:7, un hálito, una chispa de vida que emerge de aquella gran zarza que ardía y no se consumía, del cual da testimonio el profeta Moisés, y nos hace seres vivientes. ¿Cuántos humanos hay en este momento? Y si ustedes empiezan a mirar, y Dios lo hace fácil para nosotros, para poder llevar a nuestra mente lo más cercano a concebir la idea de lo que somos, dice, como el grano de arena a la orilla del mar o como las estrellas en el firmamento, incontables. Somos algo como un grano de arena. Sin embargo, Él nos individualiza, sabe cómo nos llamamos, quiénes somos, nuestro pasado, conoce nuestro futuro, conoce nuestro presente. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él está en el pasado, en el presente, en el futuro, en lo visible, en lo invisible, en lo ancho, en lo profundo y en lo amplio. Él es Dios y a ese Dios es el que nosotros servimos. Entonces, Jehová Rafa, Éxodo 15:26, es tu sanador. Entonces, ¿por qué la gente enferma? Hasta este momento hemos dicho que son muchos los agentes exógenos, pero también a veces los propios o los internos que van a generar enfermedad. Puede ser en atención al tiempo, es decir, a la vejez. En la medida en que vamos nosotros envejeciendo van apareciendo los achaques y las enfermedades. Otra razón es en atención al medio ambiente. Otra atención proviene de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado y honrado y hacer volver y retornar a la persona al arrepentimiento, como lo vamos a ver en varias citas más adelante. También puede ser en que estamos distraídos, nos falta estar más prestos, más atención, cuidar más de nuestra salud, ser más, no longevos, sino ejercitarnos. ¿Qué más puede ser? Un tercero exógeno. Vemos nosotros en muchas culturas que utilizan mucho todo lo del cultismo, hechicería y todas esas líneas que emergen de esta área, y entonces empiezan a colocar a las personas, y como están las personas alejadas de Dios, empiezan a colocar enfermedades o males en su cuerpo. Son terceros exógenos, pero que hicieron uso de ciertas cosas, y como la persona está alejada de Dios, es blanco fácil de ataque. Así también vemos que pueden ser muchos los agentes que generan enfermedad. La primera de ellas, el pecado original, ya lo cité, que está en Génesis 3. En Romanos 5:12 dice lo siguiente: por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo y la muerte mediante el pecado. ¿La muerte es considerada un castigo? Sí, pero no. A ver, ¿cómo así, Ana Beatriz? ¿Es consecuencia del pecado? Sí, pero no es un castigo, porque Cristo vino a vencer la muerte, el sepulcro, el infierno o el pecado o la iniquidad. Ahí está.
pero no obstante, nos dio vida. Es decir, esto es una etapa de la vida. Hay un antes, una ahora y hay un después, porque en Eclesiastés 3:11 se nos habla de que en cada ser humano está inmerso la eternidad de Dios, sin que el hombre empiece a entender en el trazo de trasegar de su vida esa eternidad que Dios ha colocado inmersamente en toda esa información. Hace poco hay estudios en varias universidades. El primero inicia en una persona de Israel, un estudio científico, que nos dice que la firma de Dios está en el ADN genético, pues cada vez que se hace un conteo de cada segmentación del ADN, entonces vemos el nombre de Yod, Het, Vav, Hei, porque al hacer una analogía con los números 10, 5, 6, 5, ahí está el nombre de Dios. 6, 10, 5, 10 es que. Ahora bien, nosotros vamos hoy a mirar que las enfermedades tienen muchas razones y que gran parte de ellas es ausencia de cuidado. Nos falta estar un poco más atentos. Y que la ciencia fue revelada al hombre para hacer uso de ella en las diferentes áreas o fases, porque cada una de ellas le ha sido dada el conocimiento al hombre para combatir diversas enfermedades. Ahora, ¿qué está haciendo el hombre con toda esa información? Cada uno es responsable. Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo de ustedes? Llame o haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, lo unjan con el aceite de la unción que se habla por allá en el libro de Levítico, y que con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? El único que hay, Jesús, el Cristo, el Mesías, el único intermediario, Hebreos 12, 24, perdón, a través de su sangre de redención, que es la que el sumo sacerdote ofrece por los pecados de la humanidad. Y dice, y si ha pecado, su pecado le será perdonado. En español, si la enfermedad es ocasión a el pecado, hay mucho pecado que nosotros no confesamos, lo ocultamos. Muchas pueden ser las razones por las que se oculte, la persona oculte un pecado: por vergüenza, por que se le olvidó, o porque quizá la infracción se cometió y no nos dimos cuenta. O por acción del tiempo nos olvidamos de esos pecados y cuando nos convertimos ya no nos acordamos, o porque estamos equivocados o errados. Recuerden ustedes que pecado es toda infracción a la ley. Pecado viene de error al blanco, fallas o hierros. Así las cosas, nosotros vemos que la confesión juega en la esfera espiritual, juega un rol muy importante, porque es ese momento en que la persona, en atención a esa introspección que hace, y lo hace tan acuciosamente pero tan honestamente, y siente esa necesidad de ejercitar esos cambios, que Dios no va a ser indiferente. Todos los seres humanos somos pecadores. Dice que no hay ni uno justo excepto Cristo. Todos son pecadores, la humanidad como tal. Luego, como todos somos pecadores, pero también dice en Ezequiel, dice, todas las almas son mías, Ezequiel 18. Él es propietario de todos y de cada uno de los humanos, independientemente si son crédulos o incrédulos. Toda la humanidad le pertenece, y todo lo que contiene este mundo terrenal y lo espiritual, Él es ese propietario, ostenta ese poder. Nosotros aquí en el mundo terrenal ostentamos ciertos títulos temporales, es decir, los vamos a exhibir y vamos a demostrar que a través de esos títulos la propiedad de bienes muebles o bienes inmuebles, intelectuales y demás. Pero cuando una vez partamos de acá, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Otro ostentarán el rango de herederos o cónyuges o donaciones, etcétera, y exhibirán ese título, pero ya la persona pasa a otra esfera.
todo se va a quedar en este mundo terrenal, de lo terrenal. Nada se va de acá, de lo terrenal, es de este mundo, a él le pertenece. Lo cual cuando nosotros estamos hablando de la salud, esa física que somatizamos en nuestro cuerpo tiene un origen y nosotros somos los abocados, uno, por uso de la ciencia a través de los diferentes exámenes de laboratorios, los diferentes conceptos, experticios médicos en atención a la enfermedad que ustedes van a tratar o según el médico tratante. Y dos, hay una enfermedad espiritual del alma. Nosotros vemos como hay un estudio por ahí que se llama El color de las emociones, el cual nos habla de diferentes enfermedades a consecuencia del miedo, del odio, del rencor, del resentimiento, etc. Y cómo estas hacen su coletazo y afectan la salud del ser humano. Nosotros tenemos que estar muy atentos, muy concentrados en este tema. Juan 11:4 dice lo siguiente: oyéndolo Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, o sea, Jesús, el Cristo, el Mesías, sea glorificado en ella. ¿Cuál era el propósito? Como lo dice Juan 13:14, dice, y todo lo que viene del Padre, el Hijo, o sea, Yahshua HaMashiach lo hará porque Él glorifica al Padre. Por eso lo que pedimos Él nos lo da. ¿Qué quiere decir eso? Hay un propósito. Es que una persona, esta cita de Juan 11, nos está hablando de Lázaro, de cómo este hombre apenas se le notifica a Cristo 4 días antes de su muerte, se le notifica a él que su mejor amigo, su amado, su parcero, está enfermo y que es una enfermedad delicada y que necesita que vaya porque conoce todo el mundo y para nadie era un secreto en ese momento de ver el despliegue de señales, milagros y prodigios que él realizaba. Este hombre estaba allí, este hombre que decía que era Jesús, el Mesías, el Cristo, estaba en todo un despliegue y un desborde de milagros, señales y prodigios, y pues ellos en atención a esa cercanía, en atención a esa amistad, apelaron a su misericordia, a su compasión para que este hombre fuera allá e hiciera lo suyo. Pero vemos cómo él, una vez notificado, pareciese que no hubiera todavía mucho interés en ir. Y dura un periodo, un lapso de 4 días para llegar a ese recinto. Pero cuando llega, ya este hombre ha fallecido y lleva 4 días, ya lo han embalsamado, han hecho todo lo que le hacen al cuerpo en la preparación de ese momento y ya está ahí sepultado. Porque la Biblia dice que todas las personas tienen que ser sepultadas como la semilla se siembra en la tierra, es decir, devolverle a la tierra lo que le pertenece a la tierra, porque en términos escritural, polvo eres y al polvo volverás. Devolverle a la tierra lo que le pertenece. Sin embargo, vemos a Jesús y dice, esta enfermedad no es para muerte. Ahí en ese instante no había muerto Lázaro, pero él estaba profetizando la muerte de Lázaro. Y estaba diciendo, ¿cuál es el propósito? Los que estaban allá con ellos no entendían nada de lo que estaba sucediendo, ni habían escuchado este acto profético, sino estaban viviendo su duelo, su dolor. Y cuando una persona está en medio del duelo y el dolor, difícilmente esa lucidez, ese raciocinio, esa lógica está en caos. Y a los 4 días va allá y le dice, no está muerto. Y vemos cómo le llama, a ver, quiten la piedra, quiten el obstáculo. Esa piedra es la dureza del corazón, la dureza, la necedad, la terquedad, la testarudez, la ausencia de la fe. Porque vemos que Cristo no pudo hacer milagros, señales y prodigios en la aldea donde él creció, porque había ausencia de fe. Fue el primer impedimento. Si no hay fe, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Y lo primero que él dice a aquellos que estaban ahí, él podía, por ahí le dijo a Pedro, una vez le iba a entregar Judas Iscariote y están en el huerto, y le dice Pedro que saca su espada y a Malco le quita su oreja, le dice, no es con espada. Si yo quisiera ángeles, pido ángeles y llegan y ya acaban con todo. No.
Él le dijo a las personas, quite el obstáculo, quite la mirada en las cosas terrenales. No me voy a acercar allá, solo voy a decretar, a ordenar que quiten el obstáculo que impide que se realice lo que van a ver a posterior, y luego le llama y le dice, sal fuera. Un milagro que iba más allá del pensamiento humano, porque para sus propias hermanas ya llevaba 4 días, y sin embargo vieron a su hermano resucitar. Eso es fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Difícilmente nosotros podemos ver, porque en todo, ustedes en los 4 evangelios van a ver la realización de milagros, señales y prodigios, uno muy diferente del otro, cada uno en una condición. Por ahí vimos que a un ciego escupirle en los ojos y luego hacer un barro, y se pensaría, la infección que le va a dar es muy grande. Sin embargo, vemos que recibió la vista, para hacer alusión al agua, que es la palabra, y al barro, que es la materia prima del cuerpo humano, para devolver la visión a alguien. Sin embargo, nosotros en cada milagro, Él lo va a hacer como cada persona es única, irrepetible. Y así, en cada milagro vemos un ejercicio diferente. Vimos una mujer encorvada, 18 años encorvada, pero ahí nos está enseñando Él que esta mujer, precisamente esa mujer, tiene un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu de enfermedad que está en Juan 11:4 es lo que le impide a esta mujer enderezar y erguirse para caminar y continuar. Un espíritu de enfermedad. Entonces, aquel no había pecado ni los papás ni él, para que Dios se glorifique. Una mujer tenía espíritu de enfermedad, un tercero exógeno que venía como dardo del enemigo para atormentar a una mujer, y la atormentaba y la reducía a la humillación, a la exposición y a la burla quizás. Entonces, muchos son los agentes ocasionadores y generadores de la enfermedad, pero todos y cada uno va a tener un propósito diferente. Vámonos a Lucas 13 del 10 al 12 y vamos a ver qué dice de esta mujer. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Había allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años, enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando la vio, la llamó y le dijo, quedas libre de tu enfermedad. Bendito el nombre de nuestro Señor. Entonces, ¿qué era lo que ella tenía que hacer? Estar atenta a esa voz y responder. Quedas libre y listo. Nos vamos a una cita que me gusta y es Mateo 9:12. ¿Qué dice allí? Jesús oyó a aquellos que estaban buscando oportunidad para ver dónde estaba una falla, un error para acusar, para lesionar, para dañar, para avergonzar, para humillar, etc. ¿Y qué dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico. Quienes necesitan médico son los enfermos. Ah, caray. Entonces la medicina es una herramienta, es un vehículo de oportunidad para lograr restablecer la salud. Dios puede hacer uso de milagros o de señales o de prodigios, pero también va a hacer uso de la medicina, de los médicos. Pero eso no quiere decir que los médicos sean arrogantes y soberbios, y entonces a veces decimos, le quedan 10 días de vida, 20, 8 meses, y le dicen a una persona, le queda un mes, y luego vemos a la persona 12 años después viva y dice, ¿dónde quedó el mes? El mes se transformó en 12 años. No son discrecionales porque no pueden poner términos a la vida humana. Es Dios quien dice quién vive y quién muere y qué término de vida le ha colocado a cada ser humano. Si bien es cierto, la medicina se han formado en los claustros una y otra vez 5, 10, 15 años más, según las especializaciones que vayan adquiriendo y demás, las maestrías y los PhDs que vayan realizando,
no es menos cierto que nadie sabe los términos del ser humano. Lo único que nosotros sabemos es la fecha de nacimiento y cuándo cumplimos años, y algunas fechas de nuestra agenda personal. Pero la fecha del vencimiento del último día de los términos no lo conoce nadie. Así, nosotros podemos entender que Dios es todopoderoso. Ese es el principio de divinidad. Él y solo Él conoce los tiempos y solo Él pone términos a la vida del ser humano. Ponerle término a una vida, por más que sea, lo vemos en otras ocasiones, esto es un tema así entre paréntesis, personas que matan el cuerpo humano, ellos pueden colocarle el término a la vida de un hombre, no, a veces la persona sigue viva, quien define es Dios. Por eso dice, no le temas a los que matan el cuerpo, témale al que tiene poder de matar el alma. Ahí sí la cosa se complica, porque ahí es el lloro y el crujir de dientes. El ser humano tiene la etapa de su vida y solo Dios conoce, pero nosotros nos tenemos que preparar y tenemos que adentrarnos en obediencia, ¿verdad? Me preguntan, dice, ¿es la voluntad de Dios que la persona enferme? Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Es voluntad de Dios que la persona enferme? No. No siempre. Hay algunas que tienen propósito y entonces, como la del ciego, había un propósito, pero también había un propósito de sanidad. Pero ahí vemos a un hombre y dice, ¿quiere sanarme? Y él dice, yo sí quiero. Yo quiero sanarlo. ¿Usted quiere que yo lo sane? Porque a veces nos acostumbramos a vivir con las enfermedades y entonces es como cuando estamos acostumbrados a tener esos pianos pesados y el día que no los sentimos buscamos cómo colocárselo encima. No. La voluntad de Dios que la persona enferme, a no ser de que haya un propósito de vida para que se encuentre a sí mismo o para que se una con su familia, porque vienen de discordias, de peleas, de disputas, por trivialidades, cosas de este mundo terrenal. Pues, y es precisamente en un lecho de dificultad donde se vuelven a unir las familias, donde a veces están tan en automático que pasan de largo y soslayan la importancia de las personas y a veces la avaricia, la codicia, el poder, la vanidad, el egoísmo, hacen mella en la percepción, en la conceptualización, en el entendimiento y cegan el entender del ser humano. Entonces, debemos recordar que la soberanía, el principio de soberanía de Dios, establece que Dios es todopoderoso y que es Señor sobre todo. ¿Y qué parte del todo no entendemos? Cuando estamos hablando de todo, lo visible, lo invisible, lo terrenal, lo espiritual, Él es soberano. Y como es soberano, luego está en control de todo. Y si todo lo tiene en control, luego no estamos solos porque dice que todo está expuesto. ¿A dónde huiré de ti, Señor? Dice por allá el rey David. No hay lugar donde nos podamos esconder. Él está todo. No hay nada que soslaya a la vista de Él. Todo está ahí. Entonces, como conoce el presente, el pasado, el futuro, lo visible, lo invisible, etc., entonces nada acaece fuera de su jurisdicción. Todas las cosas lo muestra de un modo directo o indirecto. Indirecto, lo permite, pasivamente lo está permitiendo. Vemos nosotros, y ustedes con más tiempo van a leer Job 1, Job 2, y se presenta junto a los hijos de Dios, ahí está el enemigo presentándose, y lo que va a exhibir y va a esgrimir es a Job. Y Dios da testimonio, dice, es justo, temeroso, etc. ¿Y qué pasó? Le va a dar un permiso. Entonces queda abierto de que el enemigo, si bien es cierto tiene un poder, no es menos cierto que está condicionado, supeditado al permiso de Dios, subordinado a Dios. Entonces, hay cosas que directamente él tiene que ver, porque ya lo hemos nombrado hace un rato, hay un propósito, pero hay cosas que él las permite y hay cosas que nosotros somos los generadores y quienes ocasionamos esas enfermedades.
la gula, la bulimia, las adicciones, el alcoholismo, etc. Son cantidades. ¿Por qué? Porque somos que lo estamos generando. Pecamos y abrimos esa grieta en caso de enfermedades venéreas y demás. Así, quien tiene esa autoridad y quien tiene esa competencia, quien puede producir o quien puede impedir, es Dios. Ese es el principio de soberanía divina. Dios todo lo hizo perfecto. Ustedes van a Génesis 1, Génesis 2 y es la perfección. Pero aunque le ilustra, le instruye al humano y le dice, oye, de todo lo que hay en este huerto, administras y tienes la mayordomía. Pero hay una sola ley que te voy a colocar en este momento. ¿Cuál? No una sola, porque ya tenía la primera: multiplicado, crecer, administrar. Esta va a ser la otra ley que va a estar: no ingieras, no haya ingesta del producto o del resultado o de la semilla encapsulada del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de ella mueres. Es decir, es un mandato o una ley de obediencia que tiene contenida la extensión: no hacer, no hacer. Y si infringe, la consecuencia a ese pecado es la muerte. Y para que haya la muerte en el ser humano, entonces empieza esa degeneración o esa degradación o esa corrupción exponencial o progresiva. La enfermedad es también una causante de... El pecado original o la rebelión originó esa enfermedad, esa corrupción del cuerpo terrenal, en atención al efecto negativo que llevó al hombre, el efecto negativo de la desobediencia. ¿Podía Dios intervenir? Sí, claro, Él sabe todo, nada sucede porque sí. Cuando Él le dice a Adán, ¿dónde te has puesto? No es que Él no supiera dónde está, sino que el primer reproche, juicio, reproche que le da es en qué lugar se colocó. Porque cada cual se coloca en el lugar donde quiere estar, en un lugar de eminencia, en un lugar de vergüenza, en un lugar de enfermedad, en un lugar de altruismo, en donde se quiera colocar. Y siempre se ha colocado en un lugar de pecado. ¿Por qué no intervino? Porque Él le dio al hombre una cualidad excepcional sobre toda la creación, un señorío sobre toda la creación. ¿Cuál? Poder elaborar juicios de procesamiento. Es el único que goza no solamente del habla, sino que Él va a poder elaborar los pensamientos, los sentires, y para poder ejercitar ese libre albedrío, esas libertades, pero también hacerse responsable. Eso es lo lindo de Dios. Él no hizo robots, Él hizo un ser humano capaz, un señor, pero le dijo señorío, para que señoree, que ejerza mayordomía después de Él, como si fuera Él, pero se haga responsable de esa mayordomía, del ejercicio de aquello que se le ha confinado o se le ha confiado a Él, que el primer bien, la vida, ser administrador de su propia vida. Por eso cuando se le expulsa, para que no alargue su mano inmediatamente a tomar el árbol de la vida, sino que espere en el tiempo a que el árbol de la vida lo busque y venga a este mundo terrenal y lo encuentre y él lo pueda ingerir y así se tome otra vez la inmortalidad. Le dijo, para que labre la tierra, para que trabaje en sí mismo, para que trabaje en sus debilidades, en sus hierros, en sus equivocaciones. Por eso lo puso al oriente de cara al juicio, pero tiene un proceso en el trasegar de su vida para que pueda trabajar en sí mismo y empiece ese proceso de crecimiento, maduración, etc. Para volverse a reencontrar o definitivamente alejarse de Dios. Así las cosas, nosotros vemos que muchos pueden ser los precedentes o las causas de la enfermedad, y son precisamente esas afecciones en nuestro cuerpo físico
las que nos atemorizan en algunas ocasiones, o a veces otros están distraídos y entonces, como no están enfermos, entonces dice, a todos les puede pasar menos a mí. Pero resulta que todos somos vulnerables mientras estamos en este cuerpo terrenal. Todos y cada uno de nosotros somos vulnerables a la enfermedad, ante la muerte, ante las debilidades. Por allá Pablo le dice a la enfermedad el aguijón de la carne. Y así empezamos a ver nosotros que toda clase de mal no solamente va a corromper el cuerpo físico como un cáncer, una diabetes, etcétera, sino también hay enfermedades que atacan el alma, lo espiritual, porque buscan la extinción del ser humano, la segunda muerte. ¿Para qué? Para que no se reencuentre con el Creador. ¿Y cómo lo logra el enemigo? ¿Qué es lo que busca? El enemigo no busca la muerte del cuerpo terrenal, no. Ese es un medio de tormento, como la mujer que nombra en Lucas 13, no. Una manera de atormentar, como cuando está una legión de demonios atormentando a una persona, es un espíritu de tormento. El espíritu de enfermedad es eso. Pero él busca la extinción del hombre. ¿Cuál? Ese hálito de vida que le hace un ser viviente, porque su némesis es Cristo Jesús y toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es ser el cuerpo de Cristo? Porque lo repetimos, pero a veces no lo entendemos. Cabeza de la mujer es el hombre. Allá Adán era una sola pieza. Y en esa pieza estaba implícita la mujer. Cuando se le dio esa pareja, una vez él fuera nombrando todo lo creado, entonces él dijo, todo tiene su pareja, y a ver, ¿dónde está la mía? Y entonces se habla de idoneidad. Y lo más idóneo es que tiene que reconocerlo como suyo, cuerpo y hueso, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Está hablando de un cuerpo terrenal. Efesios 6:12 dice que vuestra pelea no es contra carne o sangre, volvemos otra vez, carne y sangre. ¿Qué está hablando? Un cuerpo. El cuerpo es el velo. El cuerpo representa a la mujer. La mujer representa el cuerpo. Adán, el espíritu. Lo terrenal, lo corporal. Lo terrenal, lo corporal. Nosotros somos una parte terrenal y una parte espiritual. Es eso. Y así empezamos nosotros a mirar cómo estas cosas tienen una connotación que a veces no entendemos. Venimos afligidos en una depresión, en una tristeza, en un estrés, en un desánimo, decaimiento, desgano, etc. Quizá ese desierto, porque eso es la tierra, un desierto, tenemos que presentar muchas vicisitudes. Cuando ustedes van al desierto, no todo es caos, hay oasis. Cuando Agar fue enviada al desierto con Ismael, había un momento donde estaba acariciando la muerte y se hizo a una distancia lejos de su hijo porque dijo va a morir. Pero emergió una fuente de agua y una oportunidad que la dio el Creador y le dio una promesa. En el desierto hay oportunidades, en el desierto también encontramos vida. La enfermedad es ese desierto y es allí donde nosotros empezamos a ver oportunidad de vivir porque estábamos secos, áridos, estábamos sin ilusiones, con miedos, con frustraciones, con enojos, con rencores, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas que el enemigo hace o a veces nosotros le permitimos al enemigo hacer caos en nuestra vida. Y es allí donde nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Nos vamos a nosotros a mirar algo que es muy importante también entender. La primera pregunta que se le hace a Eva, ¿quién la hace? El Creador a su criatura, le dice, ¿qué es lo que has hecho, mujer? Ahí no dice mujer, pero como le están preguntando a Eva, dice, y a Eva le dijo. Entonces nosotros lo traemos aquí a colación, a término de hoy, sería como decirle, ¿qué has hecho, mujer? ¿A quién le habló? A la carne. ¿Qué es lo que has generado? Caos, enfermedad y muerte. Es una pregunta muy importante,
porque a veces no nos preguntamos qué hemos hecho, estamos en automático y no tenemos como ese selah, no nos hemos tomado un tiempo y producimos un alto y bueno, ¿qué es lo que has hecho? Preguntémonos. Y ella no se hace responsable, siempre le tiramos la culpa a otro. Por allá Adán dijo, la mujer que usted me dio, la culpa es del cuerpo. No, hay que sernos responsables de las decisiones que estamos tomando. Porque cuando nosotros nos hacemos responsables de esos hierros, de esas equivocaciones, de esas falencias, podemos trabajar en ellas. Pero si no estamos reconociendo los hierros, aquellos déficits, aquellas falencias, no vamos a trabajar en resarcir, en corregir, en volver a reconstruir, en sanar. Es importante reconocer, lo lamento, me he equivocado, voy a trabajar, voy a esforzarme, etc. Ella no entendió eso. Y ella pensó quizá que esa era la manera de hacer como Pilato, lavarnos las manos. No. Si hubieran allanado o no se hubieran allanado, hubieran respetado el principio de oportunidad o no. Hubo un compendio y una serie de sentencias que no solamente se hicieron acreedores ellos, sino que elongaron a todo el trazo de la humanidad. Es un llamado a ser responsables, a reconocer hierros, si es en la salud, quizá muy longevos, quizá muy ansiosos, estamos en la ingesta de alimentos una y otra vez, quizá todo lo contrario, no ingerimos, estamos trabajando, estamos produciendo y descuidamos que somos personas y que nuestro cuerpo necesita sostenimiento y entonces debemos alimentarlo en debida forma, de manera sana, etc. Tenemos que estar concentrados y enfocados. Entonces, ¿qué se ha hecho hasta este momento? Que la enfermedad puede ser respuesta al pecado, puede ser un trato de Dios, puede ser desmanes o descuidos, puede venir a modo de prueba. De prueba. ¿Por qué? Porque en ocasiones la prueba, cuando nosotros presentamos pruebas, lo que vamos a valorar es lo que conocemos, lo que sabemos o en qué estamos como faltos, qué es aquello que hace falta en la que no hemos trabajado y demás. Entonces así la vida del ser humano. A veces presentamos pruebas para mirar qué sabemos, para ver qué nos hace falta, para ver si estamos sobraditos o por el contrario, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que al hombre no se le da una prueba más allá de lo que el hombre pueda pasar, soportar. Es decir, que ella va acomodada a la persona. Nosotros pues tenemos que estar atentos de nuestra integridad, mantenernos al tanto de todas y de cada una de estas cosas. Todo Dios lo hizo hermoso, aún los momentos de caos. Muchas personas que en momentos de enfermedad conocen su pareja. Hay otras personas que en momentos de enfermedad conocen un hijo, familia, se unen, etc. ¿Qué hay detrás? Muchas cosas que en otro momento no nos percibimos porque estamos ocupados, porque quizá no nos hemos dado por enterado. A ese rey se le permitió la esterilidad a todo un reino, ¿por qué? Por codicia, por maldad, por morbosidad. Bueno, pero ¿qué dice la palabra? A otros porque están muy trabajados, cansados y dice por ahí Mateo 18, 28 al 30, dice, venid a mí los que estén cargados, cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Viven para trabajar y no trabajan para vivir. Y entonces nos hace un pellizquito, un pequeño llamado de atención y nos dice, calma, porque el estrés mata, calma, porque va a dedicarse tiempo, etc.
¿Para qué? ¿Por qué la prueba? Por ahí nos vamos a Romanos 5, 3, 5, dice que la prueba produce paciencia, la paciencia virtud, la virtud esperanza y la esperanza no defrauda, es decir, para consistencia y carácter. Muchas de las cosas que a nosotros nos suceden son necesarias, porque aprendemos a controlar la ansiedad, aprendemos a controlar, a medir nuestras fuerzas, a controlar nuestros impulsos, etcétera. Eso en el caso de la hipertensión que viene a razón de la ira, el enojo, etcétera. Segunda de Corintios 2, segunda de Corintios 4, 17 al 18, dice lo siguiente. Ciertamente, como una sombra es el ser humano. Es decir, algo como una algo pasajero, una sombra. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Salmo 39, 6. Y en 2 Corintios 4, 17 y 18 dice lo siguiente: los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que no se ve es pasajero, mientras que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. A veces estamos nosotros y tenemos nuestra alma perdida y en esos momentos nos reconciliamos con Dios y alcanzamos la salvación en la siguiente etapa, abrazamos la eternidad porque nos preparamos. En Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso a su tiempo, pues puso la eternidad en el corazón humano, sin que el ser humano alcance a entender todo lo que Dios ha hecho y la obra de Dios hecha desde el principio hasta el fin, desde el momento en que nace hasta el último de su vida, porque está disperso. Por eso tenemos nosotros que ocuparnos más, enfocarnos más y no vivir por vivir. Vemos a Job en 1 y 2, cómo este hombre fue probado. Él no se puso a renegar, la mujer lo invitó a que renegara, a que maldijera a Dios y a que, mejor dicho, en Job 2, 9 al 10. Sin embargo, él dice que nosotros agradecemos a Dios por lo bueno y lo menos bueno, lo grato y lo menos grato. ¿Por qué? Porque todo procede de Él para un propósito. En lugar de ponernos a renegar, podemos agradecer. Y a veces en la gratitud encontramos nosotros el bienestar, porque mejor es dar que recibir, y en la gratitud Dios se puede glorificar. Así vencemos esos pequeños aguijones o debilidades de nuestro templo terrenal o la carne, que a veces desmedidamente se sobresalta y se enoja porque no entendemos aquellos mensajeros del enemigo que son puestos para que nosotros vociferemos, reneguemos y demás. Así nosotros podemos ver que no toda enfermedad va a ser de muerte. Vemos en muchos claustros donde hay personas que son usadas y tienen el don de sanidad, milagros, señales y prodigios, como no todos reciben estas bendiciones. Es que uno es más cercano a Dios y otro es menos cercano, o es que hay un privilegio de unos que otros no tienen, o quizás si yo me hago más cercano a ese líder, entonces viene y pone manos y de pronto no. Según el propósito de Dios o según la fe. Tenemos según la paciencia, porque hay muchas enfermedades que nos van a hacer las métricas de paciencia, de aprender a adquirir eso que es tan difícil, la señora paciencia de adquirirla. Y empezamos nosotros a ver cómo se glorifica a Dios y cómo Dios nos va acercando a Él en lugar de distanciarnos, nos acerca. Porque es cuando nos recuerda que somos tan frágiles ante la muerte, tan frágiles ante la enfermedad, que puede que tengan cualquier cantidad de ceros en sus arcas y liquidez allá, pero que no les sirve de nada cuando se están hablando de enfermedades agresivas. Y ahí es un recordar y de decirle, es un humano más, bienvenido al mundo terrenal de los humanos. Así vemos que Dios no hace excepción de persona. Lo que Él da a través de cada circunstancia es una revelación, un crecimiento, un pulimiento. Está perfeccionando su obra, se está glorificando, se está mostrando, le está diciendo a la persona, oiga, yo soy su papá.
Oiga, yo lo estoy acompañando. Oiga, tenga fe. Oiga, cuídese más. Oiga, sea responsable, etc. Vámonos a Mateo 18, 19 y 20, y es la misma cita, pero voy a leer Lucas 11, 11 al 13, porque hay dos fracciones en ese ítem que me llama mucho la atención. Vamos a leerla. Dice lo siguiente en la base: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra por cualquier cosa que pidiere, será hecho, porque mi Padre es Padre, está hablando Cristo Jesús, el Mesías de Elohim, y como Él es nuestro hermano mayor, Él nos hizo hijos aceptos de Él por la gracia de que Él obtuvo los méritos suyos, no nosotros, para que ninguno se vanagloríe. Es mérito divino, es la gracia de Dios. Porque donde estén dos o más congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Ahora bien, ahí está hablando de ponerse de acuerdo con esa familia espiritual para hacer petición, en aras de obtener una respuesta positiva. Ahora bien, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, un pescado? ¿Le dará una serpiente, un huevo? ¿Le dará un escorpión? Si vosotros, los humanos, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, en el objetivo de cuidado de un padre de familia, diríamos nosotros en el derecho penal, entonces, ¿cuánto más dará el Padre el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice en Lucas 11, del 11 al 13. Porque el Espíritu Santo es la máxima de nosotros en la fe, porque nosotros somos recipientes del Espíritu de Dios y nos llena con su ser y va a coexistir con nosotros y nos va a dar ese acompañamiento permanente. Pero cuando nosotros nos vamos a Mateo 7, del 9 al 12, nos dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o le pide un pescado, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan? Estas buenas cosas no son solamente terrenales, esto para la gente que es materialista, y bueno, no. Realmente aquello que es invaluable, que es inmesurable, aquello que realmente trasciende el mundo terrenal, no son riqueza, ni moneda, papel, ni gema, ni diamantes, nada de estas cosas, sino la vida. ¿Con cuánto pagan ustedes para tener vida más? La salud. Esos bienes son invaluables. Así pues, le está diciendo: pidan esa salubridad. Todas estas cosas y estas pruebas que se les permiten es para que entiendan que ese valor invaluable que le ha confiado Dios para que usted sea ese mayordomo y ejerza mayordomía, y el primer bien confiado que Dios le da al ser humano es la vida misma. Y luego, si tiene hijos, bueno, ahí van en su orden. Para que se enfoque un poco, para que esté más atento. Y si están enfermos, pidan y se les da, busquen y hallarán, y llamen y se les abre. Porque el que pide se le da, el que busca halla, a quien llama se le abrirá la oportunidad de adquirir aquello que busca. Ello está en Mateo 7, 7 al 8, en Lucas 11, 9 al 13, y ahí nosotros empezamos a ver la importancia de empezar a trabajar en nosotros mismos. Y nosotros sabemos que todos nosotros lo que pidamos a Dios debe estar acorde a su voluntad. Todos queremos vivir, pero pues a ver, va a haber un momento donde tenemos que partir de este mundo terrenal. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Solo Él conoce los términos. Entonces, nos vamos a primera de Juan 5, del 14 al 15, dice: esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye cualquier cosa que pedimos, sabemos que las tenemos, aquella petición que hemos hecho, pero si está acorde a su voluntad, es decir, si me conviene a mí, porque Él no va a rayar contra mí, no va a prevaricar, Él me va a ayudar. Ahora sí, nosotros pues vemos que somos nosotros los encargados de trabajar acuciosamente y trabajar de la mano de Él para trabajar en esa salubridad física,
espiritual, emocional. Y nosotros empezamos a ver la importancia de aprender a valorar ese primer bien confiado por Dios a nosotros, que es la vida, aprender a ser responsables y buenos administradores de ella. ¿Por qué? Porque somos susceptibles todos a las enfermedades. Tenemos que cuidarlo, cómo nos estamos alimentando, cómo nos estamos ejercitando, cómo estamos cuidando de nuestras emociones y demás. Nuestra vida espiritual, ¿cómo está? Podemos decir entonces que la enfermedad es el resultado, uno, de una ruptura de la armonía hombre-Dios, Dios con el hombre. Un mecanismo de recorderis de Dios al ser humano al recordarle cuán frágil es en este cuerpo terrenal y frente a la muerte y frente a la enfermedad, para recordarle que alejado de Dios nada podemos hacer. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Dice, yo soy la vid, ello está en Juan 15, yo soy, verso 5, yo soy la vid, vosotros las ramas, el que en mí permanece como yo en él dará mucho fruto, separado de mí, nada podéis hacer. Alejados de Dios no podemos hacer nada. Todo es si Él lo quiere y si Él lo permite en el principio, que es de soberanía. Y esa soberanía la ejerce Él. Él es nuestro soberano, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él nos dice, oiga, ustedes son vaso frágil, como lo dice en 1 de Pedro 3, 2 al 7. Nos compara a esa mujer frente a su esposo. Él dice en Isaías 54, el Señor tu Dios es tu marido. Como nosotros somos esposas, entonces somos vaso frágil, coherederas de la gracia a través de Jesucristo. Y si hay pecado, pues no vamos a poder sanar porque hay un estorbo. El primer estorbo es el pecado. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Volver a Dios, trabar esa amistad, ese vínculo perfecto de amistad o de comunión con Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar y trabajar en nosotros. Puede también ser una prueba, o digámosle prueba o método. ¿Para qué? Método de pulimiento, método de formación de carácter, método de consistencia o firmeza en nuestra vida espiritual. Por eso dice en 1 Corintios 10:13, dice lo siguiente: no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, porque fiel es Dios que no los dejará ser tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que juntamente con la prueba da la salida para que podáis soportarla. Puede ser motivo de bendición. Nosotros vemos en Job 1, Job 2, como esa prueba que fue muy difícil, vemos que en su postrer estado fue muy bendecido. ¿Por qué? Porque Dios hace que todo aquello que el enemigo hace en contra de nosotros para dañar o lastimar o destruir, Dios lo emplea para bendición del ser humano. Puede ser un llamado de atención por estar distraído. Pues como somos tan olvidadizos y somos tan distraídos, lo que Él va a hacer es recordarnos la condición de pasajeros en este mundo terrenal y que debemos de cumplir un propósito por lo cual nos debemos enfocar y concentrar. Eso es un pedido muy sabio para recordarnos a nosotros cuánto debemos nosotros ser fieles a Dios, así como Él es exclusivo con nosotros. La fidelidad versa sobre la exclusividad, la lealtad, la responsabilidad, el compromiso, la ayuda mutua y el trabajo. Así, nosotros podemos entender y podemos saber que todo tiene un propósito de vida. Y ese propósito de vida no es otra cosa que Dios trabaja en favor de su criatura, de su creación, y que Él va a usar toda la herramienta que esté disponible para hacer tornar al hijo o al ser humano o a su criatura, tornar a Él para que recupere la eternidad que le delegó, la eternidad que le entregó, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de aquello que ha dicho o ha hecho. Él nada de lo que da lo quita y Él nos hizo a nosotros eterno. Vamos a entregar este servicio, le vamos a agradecer a Dios, no sin antes agradecer a todos y a cada uno de ustedes. Oraré para que esta palabra que hoy siembra Él a través de este parlé, de esta conversación, de esta charla,
y llegue y cale a lo profundo de su corazón y ustedes dispongan su corazón, estén atentos, reaccionen, quite ese espíritu de estupor o aletargamiento que los ceda y los distancia de Dios. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos, te glorificamos y te adoramos, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos entregas y nos da. Como tú lo has dicho, la mesa está servida y en esos banquetes espirituales, Señor, que alimentan el alma, que alimentan nuestro ser del conocimiento de ti, Señor, que nos hacen tornar a ti, porque nos llamas, nos has llamado al arrepentimiento, nos has llamado a tornar a ti, a hacer un acto en nuestro camino para enfocarnos, Señor, y trabajar en nosotros mismos. Te agradecemos toda la obra redentora y salvadora. Agradecemos que envíes tu Santo Espíritu en nosotros y nos enseñes, nos lustres, Señor, en tu palabra, cada instrucción, cada directriz, todos aquellos consejos que tú nos das, que alimentan nuestro ser y nos empoderan, nos encasillan y nos enfocan y nos imponen, nos coloca camino a la dirección. Nos hace que nos concentremos, Señor, y entendamos, Señor, aquel propósito de vida. Te lo agradecemos todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendición para todos.